Bien, este tema con el que estamos cerrando la serie de análisis que tenemos el día de hoy, y tiene muchos puntos, y ahorita voy a tratar de explicar, a ver si me logro dar a entender. Ya lo hemos tratado mucho también, y ustedes saben muy bien la postura que su servidor tiene, pero vamos a profundizarlo un poco más. A ver, la descripción de estos actos brutales e inhumanos ejecutados durante por lo menos 13 años, estamos hablando ya de 13 años. Las investigaciones, los reportes, las indagatorias ya te hablan de que es un lugar que estaba operando desde hace 13 años. Pues dan cuenta de una larga lista de crímenes ejecutados de forma cotidiana. Hay una negligente actuación de las autoridades de Jalisco. Hay una negligente actuación de parte de todas las autoridades que demostraron algo más que una omisión. Insisto, son 13 años de que estuvo operando ese rancho, que ya había sido identificado por las autoridades desde 2017 a raíz del relato de un sobreviviente. Ojo con este punto. En septiembre del 2024, agentes de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Teuchitlán. Detuvieron a 10 hombres que portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ninguno en ninguno de esos dos momentos se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco, ni tampoco de la General de la República. Incluso después de los últimos hallazgos del campo de exterminio, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha ofrecido ningún informe sobre el hallazgo. Por ahí dio algunos datos que ayer platicamos, que ayer presentamos, pero esto es sumamente grave y termina por implicarles en esta larga cadena de ejecución de crímenes graves, crímenes inhumanos. Porque aquí el punto es quién tapó la información, quién tenía la información de lo que estaba ocurriendo y no hizo nada, y por qué no hizo nada, quiénes dieron la orden de no actuar. Por la gravedad de los crímenes ejecutados en este rancho Izaguirre, a ver, los analistas, los expertos en esta materia, ya describen varios tipos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la intención no es cometer un genocidio por cometerlo, sino lucrar, explotar, abusar, someter, controlar, denigrar los cuerpos con fines económicos y de poder. Partiendo de esta definición, estamos ante un genocidio mediante matanza. ¿Por qué? Porque dieron muerte a más de una o dos personas. Es presumible por los testimonios de los sobrevivientes y por las características de los crematorios encontrados que hayan sido miles de personas las ejecutadas y por los indicios que revelan los videos de guerreros buscadores. Dichas ejecuciones deben haber sido de las formas más atroces. Los probables perpetradores directos, en este caso, el cártel de Jalisco Nueva Generación, o el cártel Jalisco Nueva Generación, porque ya me corrigieron que no diga cártel de Jalisco, cártel Jalisco Nueva Generación, decidieron deliberadamente quitarle la vida a estas personas por fines económicos y por fortalecimiento de su estructura paramilitar. Dejemos ya de pensar en otra manera, es un comportamiento paramilitar. Estamos ante un genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. ¿Por qué? Porque para que el cártel cumpliera con sus objetivos, decidió deliberadamente explotar en las condiciones más violentas y precarias a miles de personas y exterminarlas de forma sistemática durante por lo menos 13 años. Estamos ante un genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños. ¿Por qué? Porque los testimonios de sobrevivientes señalan que hubo niñas que fueron secuestradas para llevarlas al rancho y ser sometidas a abusos y vejaciones sexuales por quienes comandaban esa operación para después asesinarlas. Esos traslados eran deliberadamente ejercidos contra niñas buscadas con esas características de edad. Estamos ante un genocidio mediante lesión grave a la integridad física y mental de las personas. ¿Por qué? Porque no solo de las ahí ejecutadas, sino de toda una población por el daño emocional profundo que se extiende a todas las familias y las personas cercanas a las personas ejecutadas. Y estamos ante un crimen de lesa humanidad, uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Eso debe de justificar una investigación amplia, muy amplia. Debe conllevar a una responsabilidad penal individual y estructural, sobre todo estructural. El campo de concentración y de exterminio de Jalisco
transparente una práctica generalizada, sistemática en contra de la población civil, de la cual le hablamos desde el primer día que abordamos el tema, que fue el sábado pasado, y en otros videos que hemos estado subiendo durante esta jornada, en donde desde hace mucho tiempo se ha llevado a cabo la desaparición forzada de nuestro país como una forma de control social, de intimidación social. Entonces, aquí estamos hablando de que por lo menos durante 13 años hubo el conocimiento de alguna autoridad, ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea federal, pero alguna de las tres o dos de tres, tuvieron que saber lo que estaba pasando en ese lugar. Ahora, estamos ante un crimen de lesa humanidad de asesinato, ante un crimen de lesa humanidad de esclavitud, ante un crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de la población, ante un crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad, ante un crimen de lesa humanidad de tortura, ante un crimen de lesa humanidad de violación, ante un crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual y ante un crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Todos estos tipos de genocidio y crímenes de lesa humanidad están incluidos en el llamado Estatuto de Roma. Y la característica particular es que tal vez no fueron perpetrados por razón de raza, ni de etnia, ni de religión o nacionalidad, pero sí de clase y sí de género. Y el motivo del exterminio sistemático para encubrir una explotación extrema en beneficio de una empresa criminal, de una empresa ilegal, con un sadismo, bueno, desbordado. La cruel realidad a la que nos enfrentamos en México, en la que tenemos un índice de impunidad del 99%, las cifras de atrocidades y la configuración de ese estado criminal del cual hemos hablado durante mucho tiempo, un estado paralelo, nos lleva a la encrucijada en la que estamos ahora. Estamos ante la imposibilidad de recurrir a las vías legales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nada nos garantiza que la Fiscalía General de la República indague a fondo. ¿Por qué razón? Porque ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Jalisco se van a autojuzgar. Esa es la realidad. Y difícilmente lo va a hacer el gobierno de Jalisco o el gobierno municipal en un momento dado. Que ahí volvemos a lo mismo. Enrique Alfaro tiene una responsabilidad enorme y no se trata de lavarle la cara a nadie, pero aquí mi punto es, Alfaro escondió cifras de desaparecidos. Alfaro escondió hechos de desaparición forzada en todos los sentidos. Para mí no sería raro que Alfaro manipulara también la información. Ahora, esto tendría también una respuesta del regimiento militar que está ahí, porque estaba muy cerca y sabían, los militares saben bien todo lo que pasa a su alrededor. Lo saben perfectamente quienes de una u otra manera conocen el ámbito militar, lo saben, saben que conocen perfectamente bien lo que pasa alrededor, no van a desconocer la existencia de un campo de exterminio. Entonces la pregunta es, ¿quién le ordenó a los militares en Jalisco que no actuaran? ¿Quién le ordenó a agentes de la fiscalía que también seguramente sabían y están desplegados en Jalisco que no actuaran? Aquí ese es el punto fundamental. Sabemos, mientras miramos horrorizados el campo de concentración y exterminio en Jalisco, que hay otros, lamentablemente, en México. No es un asunto solamente de Jalisco. Y esto se lo debemos a esta guerra que lanzó Calderón desde el 2006. Porque son atrocidades que desde esa época hemos venido dando, como nos dijo este Michael Chamberlain, desde la aparición particularmente de los Zetas, que es cuando el paramilitarismo llega de lleno a las actividades del mercado de las drogas. El caso de Teuchitlán da una pista clara, brutal, de a dónde van precisamente los desaparecidos en México y desemboca en esos crematorios, en ese sadismo paramilitar de los cárteles, de la ambición humana cobarde, de empresarios, de políticos, de militares. No hay en México un solo estado sin desapariciones. Esa es una realidad también. Desde hace muchos años, todo esto ha venido ocurriendo. Hay niveles que bajan, niveles que suben, y eso lo vuelve todavía mucho más complejo en su combate, porque se generaliza, se rutiniza, se vuelve normal en algunos aspectos para los medios de comunicación, por ejemplo. Pero es inevitable que al nombrar Teuchitlán no pensemos en genocidio y en uno que muy probablemente involucra a las autoridades que fueron cómplices para que siguiera operando este lugar. Por eso es tan importante que se sepa quiénes permitieron su operación, quiénes dejaron que continuara operando.
quiénes fueron los que no dieron la información correcta, quiénes fueron los que taparon la información correcta y por qué razones. Yo le he dado mi punto de vista en ese sentido también. Para mí, el cártel de Jalisco, como el cártel de Sinaloa, son empresas criminales y tienen políticos, militares y generales dentro de sus principales jerarquías. Y en ese marco parte la complicidad de este tipo de hechos provenientes de gobiernos como el de Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, quienes han formado parte de la clase política del cártel de Jalisco Nueva Generación, o el mismo caso de Salvador Cienfuegos, que es parte del grupúsculo militar que protegió en su momento a los Zetas y también del mismo Galván y también de la herencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que tiene todo el tipo paramilitar de los anteriores. ¿Por qué? Porque recibieron a muchos de sus integrantes y trajeron a otros para llevar a cabo este tipo de acciones. Es indignante que a pesar de que, por lo menos en 2 ocasiones, las fiscalías tuvieran la información correcta antes de todo esto, no hubieran iniciado ningún tipo de investigación, porque no hay ningún tipo de investigación, a pesar de los hechos que se confirmaron ya hubo antes. El Rancho Izaguirre exige una respuesta clara, contundente de la sociedad mexicana. En pocas palabras, una sociedad que debe ser fuerte. Ahora, ese es un hecho y me deja y lo dejo muy claro para que no se confundan. Nadie puede lavarse las manos. Ahora, una respuesta a la sociedad tiene que ir, o corre el riesgo de caer en el oportunismo político. ¿Por qué? Porque la oposición, los medios de derecha, los comunicadores de derecha, que aplaudieron muchas veces esa guerra contra el narcotráfico, que es la que originó todo esto, comienzan con la fabricación de verdades, comienzan con las campañas de señalar a quienes no deben de señalar y les dan toda la responsabilidad absoluta. Y buscan incluso también que se castigue a chivos expiatorios para mantener impunes a los verdaderos responsables estructurales que vienen con ellos desde esa época. 2, la respuesta no puede ser abrirle la puerta al intervencionismo de Estados Unidos, porque este caso, sin minimizarlo ni mucho menos, es un caso que está siendo utilizado ya para fomentar el intervencionismo de Estados Unidos bajo la excusa de terrorismo. Pero es en buena medida, ajá, ojo con este tema, en buena medida, el responsable que los cárteles tengan las capacidades que tienen son los propios Estados Unidos. Esta forma de llevar a cabo estas torturas, estos genocidios, son promovidas por la Escuela de las Américas y por sus símiles posteriores, en donde estudiaron varios de los militares que después desertaron durante los sexenios de Fox y Calderón y aparecieron en los cárteles de la droga. Por lo tanto, no hay que minimizar el hecho, hay que exigirlo, hay que cuestionar a los responsables, sean quienes sean, pero no hay que tragarnos tampoco el discurso de la oposición que es totalmente oportunista por los antecedentes que la propia oposición tiene, el discurso de medios de comunicación de derecha y analistas de derecha, quienes en su momento fueron de los principales aplaudidores de esa violencia de Estado y de esa guerra lanzada por la administración de Calderón y replicada por la administración de Enrique Peña Nieto. Esos mismos medios de comunicación que en un principio, y usted puede checarlos, no me crea a mí, evitaron hablar de los Zetas durante mucho tiempo y no dejarnos llevar tampoco por ese punto de narcoterrorismo como tal y definición política. ¿Por qué? Porque eso es abrirle la puerta al intervencionismo de Estados Unidos. Entonces, por eso le digo que es un tema que se tiene que manejar con mucho cuidado, porque hay un genocidio, hay un hecho muy grave que se tiene que castigar y que hay responsables directos y muy claros de por lo menos omisión y de control de información y de que no quisieron actuar. Pero cuidado con hacerle el juego a aquellos que tratan de aprovecharse de esta situación para llevar a cabo acciones que golpeen al país en otras circunstancias. No podemos permitir que la respuesta a un caso de esta envergadura se caiga en la munición electoral, ¿no? Esa es la verdad. Tampoco para que se apueste al olvido y a la impunidad, ni mucho menos. Entonces es un tema por eso que yo siempre he dicho, hay que diferenciar, se puede diferenciar. Este es el tema y aquí están las reacciones. Y entonces hay que conocer el tema y cuidado
con las reacciones y con la manipulación que se hace de las reacciones. Eso es determinante para ir entendiendo cada uno precisamente de las opiniones que se han venido vertiendo sobre este punto. ¿No les parece?